Jóvenes alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Víctor Reynoso Esteban y el día de hoy vamos a desarrollar la parte práctica del curso de razonamiento matemático, es decir, los ejercicios del curso de razonamiento matemático. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy está relacionado a la teoría de nuestra primera clase, que viene a ser orden de información lineal, ¿no? Ordenamiento lineal. Muy bien, todos podemos ver la separata, que es la que vamos a desarrollar. Y luego de esto va a haber un material extra, el cual es para que lo puedan desarrollar ustedes. Correcto. Bien, entonces procedemos con la solución de estos ejercicios. Bien. Orden de información, ejercicios. Vamos entonces con nuestro primer ejercicio y en la lectura nos vamos a fijar adecuadamente de la estructura, ¿no? Vamos a ver. En estos ejercicios de orden de información, en la mayoría de los casos vamos a notar que en cada pregunta se nos presentan un grupo de proposiciones, es decir, separadas en diversas oraciones, ¿no? En cada una de ellas se ejecuta una acción. Por ejemplo, en esta pregunta se observan 3 proposiciones, o sea, se ejecutan 3 acciones y hay una pregunta. Pero acá déjenme de indicarles lo siguiente. Uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de escoger cada acción. A ver, les comento. Vamos a suponer que la primera acción me hablan de los elementos, como dice la pregunta, Teresa y Susana. Y la acción que sigue me habla de otras personas, otros elementos que no son Teresa ni Susana. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de tratar de ir en orden, por eso se llama orden de información. Es decir, debo de concatenar, o sea, buscar elementos usados anteriormente. Es decir, si una proposición me habla de Teresa o de Susana, tengo que buscar otra proposición que haga referencia pues a Teresa o a Susana para poder concatenar la estructura y de esa manera diseñar la solución. Bueno, otra interrogante que se nos va a presentar es esta. Profesor, ¿es necesario que yo llene la estructura completa al momento de desarrollar un ejercicio? Es decir, ¿es necesario que yo coloque todos los elementos al detalle cuando yo realizo un ejercicio de orden de información? Bien, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque habrán casos o situaciones en las cuales usted no podrá colocar adecuadamente todos los elementos. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones donde 2 elementos no estén claramente definidos. ¿En qué? En su posición. Es decir, no se sepa quién es mayor, quién es menor, o quién va a la derecha, o quién va a la izquierda, ¿sí? O quién está arriba, o quién está abajo. Entonces, como no se puede tomar una decisión correcta entre los dos, se va a generar una especie de ambigüedad. Entonces, para evitar estar dando vuelta en ese punto, no hay necesidad de calzar perfectamente todo. Entonces dirás, profesor, ¿y la respuesta nunca me va a salir? No, querido alumno, no hay necesidad de preocuparse en eso. Las preguntas muchas veces están diseñadas para que se resuelvan solo con una parte de la estructura, o sea, de las proposiciones, y no hay necesidad de completar la estructura en su totalidad, o sea, hacer el esquema completo. En resumen, todo lo que les digo significa lo siguiente, que si tú con alguna de las oraciones o con algunos elementos colocados ya puedes responder la pregunta, pues ya no tendrás la necesidad de colocar los demás. De esta manera tú vas a ganar tiempo al momento de resolver tu ejercicio, ¿no? Y vamos a ver que tal vez eso se presente en algunos ejercicios más adelante. Bien, comenzamos con el primero. Dice ahí, primera oración. Teresa es mayor que Susana. Bien, estoy hablando de la palabra mayor. Entonces nos fijamos acá. Teresa es mayor que Susana. Entonces en la pregunta yo estoy haciendo referencia a la palabra mayor. Entonces, si hago referencia a la palabra mayor,
Obvio que dentro de la estructura está la palabra menor. Ajá, a ver, por acá ponemos, ahí está la estructura, la palabra menor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tendré que utilizar un esquema de tipo vertical, es decir, una línea vertical. Esta será la mejor forma de enfrentarnos a la pregunta. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces por acá colocamos solución. Bien, queridos alumnos. Lo que hacemos inicialmente es dibujar nuestro esquema vertical. Muy bien, procedemos a trazar un esquema vertical de esta manera. Muy bien. ¿Listo? En dicho esquema vertical ya sabemos que vamos a trabajar con una sajita en la parte superior y una sajita en la parte inferior, ¿no? Eso ya está aclarado. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a colocar los elementos de acuerdo a las proposiciones establecidas. Muy bien, vamos entonces con nuestra primera proposición. ¿Qué nos dice? Teresa es mayor que Susana. Entonces, yo en la estructura vertical voy a colocar, ¿no? En la parte superior estará pues lo que representa a lo mayor y en la parte superior lo que representa a lo mayor y en la parte inferior lo que representa a lo menor. Bien, entonces puedo comenzar. Muy bien. Parte superior, voy a empezar colocando a Teresa. Entonces simplemente voy a abreviar, ¿no? T de Teresa. Y dice que Teresa es mayor que Susana. Por lo tanto, voy a colocar debajo de Teresa, ¿a quién? A Susana. Ahí está. Entonces estoy mencionando que Teresa es mayor que Susana. Repito, Teresa está arriba y Susana está abajo, ¿no? A ver, para que quede más claro, entonces, miren, voy a colocar esto, ¿ya? En la sajita superior, recuerden, la referencia es mayor. Y en la sajita inferior, la referencia es menor, ¿no? Esto es un proceso que ya yo lo debo hacer mentalmente, ¿no? Perfecto. Muy bien, regresamos entonces a nuestras proposiciones. Muy bien, ya hemos declarado entonces la primera proposición, ¿no? Bien, esta. Ahora vamos con la segunda. ¿Y qué dice la segunda? Silvia es menor que Julia, coma, ¿quién es menor que Teresa? ¿Hace referencia a Teresa? Sí, entonces puede ser que yo pueda unificar esto, ¿no? Dice, Silvia es menor que Julia, o sea, hay una persona llamada Silvia que es menor que Julia. ¿Quién es menor que Teresa? O sea, al decir quién, está haciendo referencia a la última persona mencionada, es decir, está haciendo referencia a Julia. O sea, dice que Silvia es menor que Julia y que a su vez Julia es menor que Teresa. Entonces, acá tenemos Teresa, ¿sí o no? Entonces, Julia es menor que Teresa. Y ahí viene un interrogante. Si Julia es menor que Teresa, entonces, ¿qué pasa con Susana? ¿Dónde coloco yo a Julia, no? ¿Estará Julia entre Teresa y Susana? ¿Estará Julia debajo de Susana? ¿Ves? Ya comienza a haber una ambigüedad. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esto? Bien, una alternativa es esta de acá. Podemos trazar una línea extra vertical haciendo la referencia a Teresa. Es decir, tomando la ubicación de Teresa. Y en esa línea auxiliar yo puedo completar los datos, ¿no? Puedo decir, Silvia es menor que Julia y Julia es menor que Teresa. Entonces, yo puedo dibujar acá el proceso de Julia, ¿sí o no? Ahí está, lo pondré completo para que lo vean bien. Y completar con la mención que dice Silvia es menor que Julia. Entonces, debajo de Julia, puedo escribir a Silvia, ¿no? Muy bien, ahí está. Creo que todos lo podemos ver. Bien, perfecto. Entonces ya he cumplido con nuestra segunda proposición. Vamos ahora con la tercera. ¿Qué dice la tercera? Susana es menor que Silvia. Muy bien, Susana es menor que Silvia. Entonces, miren, Susana debe ser menor que Silvia. Oh,
Entonces ya sabemos la ubicación, ahora sí, correcta de Susana. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente podemos realizar un traslado. Entonces, Susana, que está en esta posición, va a pasar a una posición debajo de Silvia. Es decir, Susana va a quedar en este lugar. Acá va a quedar Susana. Susana. ¿Se han dado cuenta? Entonces ya he esquematizado mi solución. Entonces yo ya puedo responder la pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién es el mayor? O sea, te pregunta por la mayor persona. Y si tú te fijas, ¿quién es la mayor persona? La que está arriba de todas, ¿sí o no? Entonces, si comenzamos por la menor sería Susana, la que sigue sería Silvia, la que continúa sería Julia, y la mayor de todas, ¿quién es? Es Teresa, ¿no? La mayor de todas sería en este caso, a ver, Teresa. Ahí está. Vamos a poner acá una marca. Teresa. Ella sería la mayor entonces, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dar una respuesta y vamos a decir que la respuesta mayor hace referencia a quién. O sea, te pregunta quién es la mayor. Entonces, la mayor para nosotros es ¿quién? Teresa. Muy bien. Entonces, de esta manera estamos desarrollando nuestro ejercicio de ordenamiento lineal. Bien, si tú deseas, puedes reescribir esta estructura para presentarlo de manera más ordenada, pero como les digo, no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Lo que uno tiene que aprender es a hacer el análisis, es a analizar adecuadamente, ¿no? Claro, luego uno puede modificar la estructura, volver a ubicar los elementos para que esto se vea más bonito, pero lo importante acá es el análisis. Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, nuestra respuesta sería Teresa, ¿no? Nos vamos a nuestra ficha, claro, y marcamos de solución Teresa. Bien, hemos completado entonces nuestro primer ejercicio. Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo ejercicio. Acá está, nuestro ejercicio número 2. Ahí está. Y este ejercicio dice lo siguiente. Se sabe que, dos puntos, primera proposición, A es mayor que B. Segunda proposición, C es menor que D. Tercera, E es menor que C. Y cuarta, B es mayor que D. Entonces la pregunta final dice, ¿quién es el menor? Repito, ¿quién es el menor? Entonces sabemos que al hablar de mayor y menor, ya estamos haciendo referencia a ¿quién? A una ¿qué? A una ordenación o a un ordenamiento vertical. Muy bien, chicos. Entonces procedemos a darle solución. Bien, vamos por acá y colocamos solución. Bien, comenzamos graficando nuestro esquema vertical. ¿Sí? Trazamos nuestra línea vertical. Ahí lo tenemos. Y comenzamos con una sajita en la parte superior, una sajita en la parte inferior. Me dirán, profesor, y si mi línea vertical es muy chiquita, necesito más elementos. Simplemente pues lo agrandas, ¿no? Eso es todo. Bien, comenzamos entonces. Primera, ubicar los elementos, ¿no? Comenzamos primera proporción. A, te están hablando exclusivamente de A, dice que es mayor que B. Bien, entonces sabemos que el mayor está relacionado a la parte superior. Entonces voy a comenzar poniendo en la parte superior A. Muy bien. Y dice que es mayor que B. Entonces debajo de A voy a posicionar pues al valor de B. Y he cumplido con nuestra primera proporción. Entonces acá hemos cumplido con nuestra primera proporción. A es mayor que B. Ahora nuestra segunda proporción nos menciona C es menor que D. Pero recuerden lo que les dije en la pregunta anterior. Hay que buscar concatenar los elementos. C y D todavía no están ubicados. Entonces la segunda proposición todavía no la vamos a usar. ¿Ya? Pasamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera?
E es menor que C. E es menor que C. Nuevamente se presenta la misma condición, ¿no? El valor de E y el valor de C son valores que todavía no han sido colocados, ¿sí? Fíjense bien. Entonces pasamos ahora a la cuarta proposición, la que nos dice que B es mayor que D. Y eso sí es posible, fíjense alumnos. ¿Por qué? Porque ya conozco la posición de B y solamente voy a colocar el valor de D. Entonces, vayamos a nuestra cuarta proposición. B es mayor que D. Como ya tenemos el valor de B y nos dice que es mayor que D, entonces D va a estar debajo de la posición de B. Entonces ya tenemos tres elementos colocados. Muy bien, como ya conocemos el valor del elemento D, ya podemos regresar a la segunda proposición. ¿Y qué dice la segunda? C es menor que D, ¿sí o no? C es menor que D. Es decir, en este caso, vuelvo a repetir, me están hablando de C. C es menor que D. Y fácil, ¿no? Como ya tengo D, debajo de D, ¿quién debe estar? C, ¿no? Porque C es menor que D. Muy bien. Listo, ¿no? Fácil. Muy bien. Vamos entonces por la tercera proposición, que es la que nos falta y la que nos dice que E es menor que C. Repito, E es menor que C. Entonces buscamos a C. Como ya sabemos dónde está C, lo único que hacemos es poner el valor de ¿qué? De E, porque es menor que C. Entonces debajo de C ponemos a E. Y listo, ¿no? Muy bien, sencillo, ya están ubicados todos los elementos. Ahora podemos responder. Y la pregunta dice, ¿quién es el menor? Entonces, ¿quién será el menor? El menor será pues el que está más abajo. O sea, en este caso, el menor vendría a ser E, ¿no? Entonces, para resumir el proceso, vamos a decir que él es el menor. Entonces ya tengo ahí la respuesta. Muy bien, vamos entonces a nuestras claves y podemos marcar nuestra solución, ¿no? Menor. En este caso la respuesta es C y marcamos entonces, a ver, marcamos nuestra solución acá y la respuesta va a ser para nosotros pues el valor de E. Muy bien, chicos. Listo. Bien, vamos ahora con la pregunta número 3. Bien, pregunta número 3. ¿Qué dice? En un examen, Ana obtuvo menos puntos que Berta, coma, David menos puntos que Ana y Carlos más puntos que Elena. Punto. Si Elena obtuvo más puntos que Berta, viene la pregunta, ¿quién obtuvo el puntaje más alto? A ver, repasamos nuevamente. En un examen, Ana obtuvo menos puntos que Berta, David menos puntos que Ana y Carlos más puntos que Elena. Si Elena obtuvo más puntos que Berta, ¿quién obtuvo el puntaje más alto? Ah, muy bien, me está hablando de más y de menos. Entonces vamos a recordar lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando hablamos de más y menos, hacemos referencia a ¿quién? A un ordenamiento vertical. Correcto. Entonces, vamos a plantear nuestra solución. Muy bien, vamos a comenzar graficando nuestro esquema vertical nuevamente, ¿no? Trazamos entonces un esquema vertical y vamos a proceder a resolver nuestro ejercicio. Muy bien, ahí está. Bien, sajita en la parte superior que hace referencia en este caso, acá estaremos hablando del más y una sajita en la parte inferior estaremos hablando del menos, ¿no? Es la orientación. Claro. Más para la parte superior y menos se irá para la parte inferior, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos. Bien, primera proposición, pero profesor, acá no hay guiones de proposición. Bueno, está bien, pero hay oraciones. Entonces, cada oración se convierte en una proposición. O sea, la primera sería, Ana obtuvo menos puntos que Berta. Ahí está, esa es la primera proposición. Entonces ubicamos, ¿no? En nuestra recta, Ana menos puntos que Berta. Entonces, ¿quién debe ir arriba?
Berta, ¿sí o no? Arriba debe estar Berta. Entonces ponemos a Berta. Ahí está. Y debajo de Berta ponemos a Ana. Muy bien. Bueno, Ana lo escribimos completo, ¿no? Entonces, repito, Ana obtuvo menos puntos que Berta. Muy bien, ahí podemos ya encontrar una ubicación. Bien, recuerden que esto no es fijo, puede variar, hay que tener presente eso, ¿no? Segunda proposición. A ver, vayamos por nuestra segunda proposición. ¿Y qué nos dice? David, ahora nos habla de David. David menos puntos que Ana. Ahí queda. David menos puntos que Ana. Entonces necesito buscar a uno de los dos. Y fácil, acá tengo a Ana. Entonces dice David menos puntos que Ana. Entonces, David, ¿dónde debe estar? Debajo, ¿no? Debajo de Ana, vamos a ubicar a David. Ahí estará David, ¿no? Ahí está, muy bien. David, menos puntos que Ana. Muy bien, porque menos es hacia abajo. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente proposición. ¿Y qué nos dice esta? Nos dice, y Carlos, está hablando de Carlos, más puntos que Elena. Muy bien, y llega a un punto. Muy bien, ¿conocemos la posición de Carlos? No. ¿Conocemos la posición de Elena? No. Entonces, esa oración o proposición todavía no puede ser colocada. Tengo que ir por la última. ¿Y qué nos dice la última? A ver, vamos a ver esta última. ¿Qué nos dice? Nos dice, si Elena obtuvo más puntos que Berta, ahí está, si Elena obtuvo más puntos que Berta, ¿quién obtuvo el puntaje más alto? O sea, te está diciendo que Elena obtuvo más puntos que Berta. ¿Y conoces la posición de Berta? Sí, se conoce la posición de Berta. Entonces, Elena obtuvo más puntos que Berta. Entonces, acá debe estar la posición de Elena. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos ¿a qué? A la oración que habíamos dejado, la cual decía Carlos más puntos que Elena. Entonces, como ya conocemos la posición de Elena, podemos ubicar la posición de Carlos. Carlos está por encima de Elena porque ha obtenido más puntos. Entonces, ahí está. Muy bien. Y, por lo tanto, vamos a dar la respuesta. Dice, ¿quién obtuvo el puntaje más alto? O sea, ¿quién está encima de todos? Podemos notar con facilidad que el que gana a todos es Carlos. Entonces, esta será nuestra respuesta, ¿no? Este obtuvo el puntaje más alto, ¿no? Ahí está. Sencillo, ¿no, chicos? Puntaje más alto. Entonces ya podemos marcar nuestra solución en nuestra ficha, ¿no? Bien, vamos por acá. La respuesta es entonces Carlos. Bien, muy bien. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Bien, vamos a resolver entonces la pregunta número 4 en este caso. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esta es la número 3, la número 4. Ahí está, la pregunta número 4. Muy bien. 4. Dice, Hernán es el niño más alto de su clase. Punto. En la misma clase, Miguel es más alto que Rubén y más bajo que Peter. Luego, 2 puntos. Primera proposición. Miguel, Rubén y Peter son más bajos que Hernán. Segunda proposición. Hernán es más alto que Peter y más bajo que Rubén. Tercera proposición. Peter es más bajo de todos. Muy bien, dice la pregunta. ¿Cuáles son verdaderos? En este caso las proposiciones no son de orden, sino son de pregunta. Entonces, si te fijas, las proposiciones 1, 2 y 3 tienen que ver con la pregunta. ¿Y dónde están las proposiciones de orden? Están en las oraciones iniciales, es decir, en esta zona están las proposiciones con las cuales vamos a ordenar. Y luego vamos a contestar estas otras proposiciones de pregunta. Muy bien, entonces vamos ya resolviendo, ¿no? Cada vez que vamos resolviendo una pregunta, vamos ya mejorando el tiempo de solución, porque eso se debe a la práctica que vamos obteniendo, ¿no? Muy bien, solución. Bien, habla de más y habla de más bajo, ¿no? Más alto.
Entonces está hablando de un ordenamiento necesariamente vertical, ¿sí o no? Un ordenamiento necesariamente vertical. Entonces nosotros vamos pues a hacer un trazo vertical. Muy bien. Entonces comenzamos con nuestro trazo y vamos a dibujar nuestra línea vertical. Muy bien. Ahí tenemos la línea en la cual vamos a poner sajita arriba, sajita abajo. Listo, ¿no? Arriba será más, abajo será menos. Muy bien, ya sabemos eso. Comenzamos entonces. Vamos a ver. Dice, a ver acá. Ya. Hernán es el niño más alto de su clase. O sea, Hernán, vamos a ver, es el niño más alto de su clase. Entonces, esa es la primera oración que vamos a ordenar acá. Entonces, si Hernán es el niño más alto de su clase, pues se entiende que nadie va a ganarle a Hernán. Hernán estará pues encima de todos, ¿no? O sea, a este nivel. O sea, nadie está sobre Hernán. Hernán gana a todos. Muy bien. Ahora dice la segunda proposición, si nos fijamos, dice lo siguiente. En la misma clase, o sea, en la misma clase donde Hernán es el más alto, Miguel es más alto que Rubén. Está hablando de Miguel. Miguel es más alto que Rubén. Y más bajo que Peter. Es decir, Miguel está entre los dos. ¿Entre quién? Entre Rubén y entre Peter. Entonces voy a poner acá la ubicación. Vamos a poner aproximadamente a la mitad a Miguel. Y dice que Miguel es más alto que Rubén. O sea, Rubén está por debajo. Vamos a completar. Pero a su vez, Miguel es más bajo que Peter, ¿no? Es más bajo que Peter. Ya, muy bien. Entonces Peter tiene que estar pues encima de Miguel. Y alguien dirá, pero profesor, ¿y con Hernán se conoce la relación? No hay necesidad, ¿no? Porque hemos dicho al inicio que Hernán va a ser el más alto de su clase. Entonces Peter debe estar encima de Miguel, pero debajo de Hernán. Muy bien, ya hemos realizado nuestra posición de orden, ¿no? Muy bien. Entonces ya podemos contestar nuestros incisos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces acá tendremos primer inciso. Vamos a ver. Inciso número 1. Contestaremos el inciso número 2. Y contestaremos el inciso número 3. Muy bien. ¿Qué dice? Número 1. Miguel, Rubén y Peter son más bajos que Hernán. O sea, te está hablando de quién? De Miguel, de Rubén y de Peter. A ver, mira la gráfica. Miguel, Rubén y Peter son más bajos que Hernán. Correcto, ¿no? Estamos en una situación de verdad. Esto es verdad. Verdadero. Ahí está. Muy bien. Ahora, dice. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice ahora? Dice, Hernán, segunda proposición. Hernán es más alto que Peter y más bajo que Rubén. Está hablando de Hernán, ¿no? Hernán es más alto que Peter. Eso sí es cierto, porque Hernán le gana a Peter. Pero dice, y más bajo que Rubén. O sea, te está proponiendo que Hernán sea más bajo que Rubén. ¿Eso es cierto? No. Hernán es el más alto de todos. Entonces, nuestra segunda proposición es falsa, ¿no? No cumple con lo que estoy observando en el desarrollo. Falso. Muy bien. Ahora vamos con la tercera. Dice en la tercera, a ver. Peter es más bajo de todos. Es el más bajo de todos. A ver. Peter, podemos ver que no es el más bajo de todos, ¿no? Peter está en este lugar. Entonces Peter no es el más bajo de todos. El más bajo de todos es Rubén. Entonces esa proposición necesariamente es falsa, una proposición falsa. Entonces tenemos que la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es falsa. Muy bien, según eso podemos ver qué clave responder. A ver, ¿cuáles son verdaderas? A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son verdaderas? Inciso A, 1 y 2, no cumple. Inciso B, solo 1, esa es la que cumple. Entonces, solo es verdadero el inciso número 1. Entonces la solución viene a ser la respuesta solo 1. Muy bien, chicos. Bien. ¿Listo? Bien, qué bonito, ¿no? Nos divertimos haciendo un poco de matemática, razonando un poco para poder entender cómo vamos a ordenar elementos, pues en disposición lineal, ¿no? Ordenamiento lineal.
En este caso hemos practicado ordenamiento vertical. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta entonces. Pregunta número 5. A ver, vamos acá. ¿Qué nos dice? Se sabe que Juan es mayor que Marcos y que Pablo. A ver. Se sabe que Juan es mayor que Marcos y que Pablo. Coma, pero este último, es decir, está hablando de Pablo, es mayor que José y que Mario. Pregunta, ¿cuál de las siguientes relaciones no es verdadera? O sea, una de estas relaciones propuestas en las alternativas no es verdadera. Entonces debemos descubrir cuál es esa, ¿no? Muy bien. Entonces, como estamos hablando nuevamente de la palabra mayor y por ahí hablan la palabra menor, entonces estamos nuevamente en una ordenación vertical, ¿no? Muy bien. Comenzamos entonces, ubicamos nuestra solución y dibujamos nuestro esquema vertical. Muy bien, chicos. A ver, trazamos nuestra línea vertical y tenemos lo siguiente. Bien. ¿Listo? Ahí está. Arriba será mayor, abajo será menor. Muy bien. Comenzamos entonces. Primera oración que yo puedo distinguir en el texto, ¿no? ¿Qué dice esta primera oración? Se sabe que Juan es mayor que Marcos y que Pablo. Muy bien, hablamos de Juan. Es mayor que Marcos y que Pablo. Muy bien. Ya, hasta ahí, ¿quién debe ir arriba? Juan, ¿no? Muy bien, podemos colocar acá y arriba ponemos a Juan. Pero, acá hay un pequeño pero. Juan es mayor que Marcos y Pablo. Pero, entre Marcos y Pablo, ¿quién le gana a quién? O sea, ¿Marcos le gana a Pablo o Pablo le gana a Marcos? No hay esa solución, o sea, ese detalle para aclarar esa duda, ¿no? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que les dije hace un momento que a veces sucede esta ambigüedad, que uno no sabe quién va primero y quién va segundo, quién va arriba, quién va abajo? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? O sea, ¿yo al azar voy a poner a Marcos abajo y a Pablo arriba? No lo hago al azar, sino voy a hacer de la siguiente manera. Como dice que Juan es mayor que Marcos y que Pablo, entonces hago una línea debajo de Juan y ahí pongo a Marcos y a su vez pongo a Pablo. O sea, por el momento voy a considerar que los dos están a la misma altura por el momento. Entonces yo voy a continuar con el desarrollo. ¿Qué dice ahora? Entonces, la lectura. Continúo y dice la lectura ahora. Vamos a cambiar. Ahí está. Dice, pero este último, si habla de este último, ¿de quién crees que se refiere? Del último que ha sido mencionado, o sea, de Pablo, ¿no? O sea, pero este último es mayor, o sea, Pablo es mayor. ¿De quién? Que José y que Mario. Y nuevamente hay una ambigüedad. Entonces te voy a enseñar cómo resolver. Entonces dice, este último, o sea, Pablo, que es este último, el que está acá, es mayor, o sea, este Pablito de acá es mayor que José y que Mario. ¿Qué hacemos? Una línea auxiliar. Entonces trazamos una nueva línea vertical, pero con referencia a ¿quién? Con referencia a Pablo, o sea, este último es mayor. ¿De quién? De José y de Mario. Entonces debajo de Pablo vamos a ubicar pues a José y a Mario. Entonces voy a poner por acá José, y como no puedo decidir quién es mayor entre José y Mario, pongo al mismo nivel José y Mario. Y listo, ya está, ¿sí? Ya está puesto entonces. Muy bien, listo. Entonces, si volvemos al texto, podemos continuar con la lectura. ¿Y qué tenemos? Solo la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes relaciones no? Recuerda acá, dice, no es verdadera. Entonces yo debo descubrir cuál de esas, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces con la estructura que tenemos acá. A ver, fíjense, con toda esa estructura en esa posición, yo voy a responder a las interrogantes. Comienzo. La primera. Mario es menor que Pablo. Mario es menor que Pablo. Muy bien, me pregunto. A ver,
Mario, ¿dónde está? Acá está Mario. Fíjense, donde estoy marcando. Mario, ¿será menor que Pablo? Sí. ¿Ves? Porque Pablo le gana a los dos, ¿no? Entonces Mario, no importa en qué lugar se encuentre, va a terminar siendo menor que Pablo. Esta proposición, la número 1, en este caso, es una proposición verdadera. A ti te busca, perdón, tú estás buscando la que no es verdadera, pero esta primera es verdadera. Entonces, vamos a continuar. Siguiente. Vamos ahora con la B. José es menor que Juan. José es menor que Juan. A ver, fijémonos. José está en este lugar, sabemos que es menor que Pablo y a su vez Pablo es menor que Juan. Por lo tanto, José sí es menor que Juan. Entonces también estamos en una proposición verdadera. Ahí está. Muy bien. Continuamos ahora con la tercera. Dice, Juan es mayor que Mario. A ver, Juan está en esta posición, en la superior, en la posición superior. Dice, es mayor que Mario. Y Mario está pues en la abajo, en la más inferior, ¿no? No importa si le gana Mario a José o si José le gana a Mario, no importa eso. Juan le va a ganar de todas maneras a Mario, ¿no? Juan le gana a Mario, entonces Juan es mayor que Mario. Entonces la tercera también es verdadera. Muy bien, pasamos ahora a la cuarta. ¿Qué dice? Marcos es menor que Juan. Entonces podemos observar, Marcos es menor que Juan. Correcto, también es entonces una proposición verdadera, ¿no? Listo, sencillo, ¿no? Entonces, por descarte, la respuesta debe ser la última, pero vamos a analizarla. Nunca se queden con la duda, analícenla. ¿Qué dice? Pablo es menor que Marcos. Pablo es menor que Marcos. Ah, muy bien. Pablo. ¿Dónde está Pablo? Pablito, Pablito, Pablito está acá. Ahí está Pablito. Pablito. Pregunta, ¿es menor que Marcos? Uy, hay una duda, ¿no? A ver, fíjense, hay una duda porque Pablo y Marcos no están correctamente determinados en su posición. Entonces yo no puedo asumir que uno es mayor que otro o a su vez que uno es menor que otro. Entonces, al producirse la ambigüedad, yo estoy generando una proposición de falsedad. Entonces, la falsa es la E, o sea, la que no es verdadera, ¿no? Entonces, marcamos nuestra respuesta y nuestra clave sería para nosotros el inciso E. Es el falso, ¿no? Muy bien, chicos. Miren, interesante, ¿no? Entonces, siempre hay que ser muy detallista al momento de analizar una pregunta. Con la práctica, tu velocidad va a ir aumentando y vas a ver que esto es bien sencillo. Muy bien. Continuamos con la pregunta número, en este caso, haremos la número 7. Bien, pregunta número 7. A ver, ahí está, para que lo puedan ver bien. Listo, ¿no? ¿Qué dice la lectura? En una carrera compiten 5 amigos. Muy bien. Punto. Antonio llegó antes que Beto. Ah, miren, están hablando de orden de llegada. Coma. ¿Quién llegó en cuarto lugar? Se hace referencia pues a la persona mencionada anteriormente, o sea, a Beto. Punto seguido. Si César llegó inmediatamente después que Daniel, coma, César llegó después que Antonio y Daniel llegó antes que Eduardo. Un pequeño trabalenguas, ¿no? Y la pregunta dice, ¿quién llegó en segundo lugar? Muy interesante, chicos. Entonces, si se fijan, ya no estamos hablando de arriba abajo, ni de mayor ni menor, ni de más ni menos. Estamos hablando de orden de llegada, posición. Por lo tanto, voy a usar un ordenamiento horizontal. Bien. Entonces acá trabajamos con un ordenamiento horizontal. Muy bien. Comenzamos nuestra chamba. Es decir, vamos a dibujar una línea horizontal. Bien. ¿Listo? A ver, veamos. Ahí está. Muy bien. ¿Listo? Como hablamos de orden de llegada, voy a poner Sajita en un extremo y una colita en el otro extremo. Orden de llegada.
La sajita hace referencia ¿a quién? Al que llegó en primer lugar. Y la colita al que llegó en el último lugar. Entonces vamos a comenzar así. Perfecto. Muy bien. Nos habla de 5 amigos, por lo tanto tiene que haber 5 lugares. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero todavía no voy a poner esos valores para no estar borrando luego, ¿no? Vamos a ir poniendo a la medida que vamos contestando nuestras oraciones o proposiciones, ¿no? Comenzamos entonces. Vemos. Antonio, primera oración. Habla de Antonio llegó antes que Beto. Ajá. Quien llegó en cuarto lugar. O sea, dice Antonio llegó antes que Beto. O sea, Antonio llegó primero. O sea, antes que Beto quiere decir delante de Beto. Pero al decir quién llegó en cuarto lugar, ¿está hablando de quién? Está hablando de Beto, de la última persona. O sea, Antonio llegó antes que Beto, quien llegó en cuarto lugar. O sea, Beto es el que llegó en cuarto lugar y Antonio llegó antes que Beto. O sea, debería estar posiblemente en el tercero, en el segundo o en el primero. Entonces vamos a poner pues un cuarto lugar. Pondré por acá. A ver, un cuarto lugar. Y ahí, ¿quién llegó? Beto. Muy bien. Excelente, ¿no? Entonces eso me permite ya ubicar posiciones acá, donde yo voy a escribir un segundo, un tercero. Y se entiende que después de un cuarto tiene que estar un quinto, que viene a ser el último lugar. Muy bien. Regreso. Si nos dice que Antonio llegó antes que Beto, se entiende que Antonio podría estar ubicado en alguna de estas 3 posiciones. O sea, podría ser primero, segundo o tercero. Bien, Antonio. Vamos a dejarlo por el momento así. Bien, nuestra cabecita. Bien, vamos a continuar ahora con lo que sigue en la oración. A ver, disculpen. Vamos a continuar ahora con lo que sigue en la oración. Muy bien. Vamos a ver. Dice el texto. Punto. Si César llegó inmediatamente después que Daniel. Está hablando de César. Si César llegó inmediatamente después que Daniel, César llegó después que Antonio. Así es. Si César llegó inmediatamente después que Daniel. Entonces solamente haré esta partecita. Cuando en un texto te hablen de la palabra inmediatamente, te hablan de la palabra inmediatamente, hace referencia a que los dos van a llegar uno detrás de otro. Eso quiere decir, si yo estoy diciendo que César llegó inmediatamente después que Daniel, quiere decir que primero llegó Daniel, o sea, cuando hablo de los dos, y luego llegó César. Uno detrás de otro. Entonces eso sugiere que entre los dos ya no llega nadie más, es decir, se va a cerrar este espacio entre los dos. ¿Ven? Así lo estoy cerrando acá, lo estoy pintando. Lo hago con otro color. Entonces se va a cerrar este espacio. Quiere decir que ya no puedo ubicar ninguna otra persona entre ellos. Entonces, si se fijan, todo esto se convierte en una pieza de un rompecabezas que debe ser ubicado en nuestro ordenamiento general. Y nos fijamos, si son 2 elementos que están uno a continuación de otro, habla de Daniel y de César, ¿dónde creen ustedes que debe estar? Podría estar en el primero y segundo, o en el segundo y tercero, ¿sí o no? Pero va a estar en el quinto, imposible. Entonces ya estoy reduciendo posibilidad de solución. Bien, para poder calzar perfectamente esto, tengo que regresar por la última oración que está pendiente. ¿Qué nos dice en el texto? Dice, César llegó después que Antonio. César llegó después que Antonio. Y ahí queda. O sea, nos está diciendo que César llegó después que Antonio. O sea, quiere decir que Antonio le ganó a César, pero no necesariamente tiene que estar delante de él, puede estar varios lugares delante de él. Entonces, eso quiere decir que todo lo que estoy escribiendo acá, este rompecabezas de esta posición, ¿ya?
va a calzar perfectamente en este lugar. Ahí donde yo estoy pintando. Entonces, acá deberá estar Daniel en esa posición. Acá deberá estar César en esta posición. A ver, vamos a leer. Dice, César llegó después que Antonio. O sea, César está después que Antonio. Entonces, Antonio no puede estar en segundo lugar, porque en segundo está Daniel. Entonces, ¿dónde tendría que estar Antonio? En primer lugar. Muy bien, o sea, Antonio se ubicó en primer lugar. Muy bien. Entonces ya ubiqué el orden en el primero, segundo y tercero y cuarto, ¿no? Entonces la última oración solo hace referencia para el quinto. Dice, Daniel llegó antes que Eduardo. O sea, la quinta persona es Eduardo. Entonces Daniel, acá está Daniel, llegó antes que Eduardo, ¿ves? Cuando simplemente en la oración te diga que llegó antes, esto puede ser antes por un lugar, por dos lugares, por tres lugares y así. Para que estén juntos, tendría que decirte inmediatamente antes. Ahí sí estarían pegaditos. Pero si solamente la palabra es antes o si solamente la palabra es después, pueden ser antes o después por varios lugares, por varias posiciones. Entonces, el último en ubicarse va a ser Eduardo, acá en el quinto lugar. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ya podemos responder nuestra pregunta. ¿Y qué dice la pregunta? O sea, ¿a qué hace referencia la pregunta? La pregunta hace referencia a ¿quién llegó en segundo lugar? Entonces, en segundo lugar, acá está el segundo lugar, lo marcamos y nuestra respuesta es ¿quién? Es Daniel, ¿no? ¿Quién llegó en segundo lugar? Es entonces Daniel. Perfecto, ¿no? Listo, bien sencillo. Entonces podemos marcar nuestra solución acá. A ver, ¿es Daniel? Claro, ¿no? Perfecto. Bien, profe, en las claves no hay Daniel. Entonces acá el texto, esto es un texto extraído de un material, de un libro con el cual estamos trabajando, ¿ya? Y hay un pequeño error en tipeo en este caso, ¿no? Entonces no hay Daniel, no hay Daniel, entonces David debe ser Daniel. Entonces la respuesta es D. Esto no es Daniel, no es David, es Daniel, ¿no? Debe ser, hay que corregir esto. Ya, es Daniel. Bien, entonces, a ver, recalcando una vez más, podemos hacer un repaso para poder entender adecuadamente el ejercicio, ¿no? Bien, repasemos. En una carrera compiten 5 amigos. Muy bien, 5 posiciones. Antonio llegó antes que Beto. Antonio llegó antes que Beto. Cumple, mira, ¿eh? Muy bien. ¿Quién llegó en cuarto lugar? Está haciendo referencia a la última persona mencionada, que es Beto. Entonces, Beto es cuarto lugar. Hemos comenzado así. Perfecto. Ahora dice, punto. Si César llegó inmediatamente después que Daniel, o sea, hacemos un análisis independiente, César llegó inmediatamente después que Daniel. O sea, ¿quién está ganando entre los dos? Daniel va primero y César va después. Entonces se forma un pequeño rompecabezas que hay que colocar en los espacios vacíos de este ordenamiento. Pero como solamente estaba Beto y después había un huequito único, era imposible colocar ahí. Entonces tendría que ser entre el primero, segundo o tercer lugar. Muy bien, entonces para colocar, hemos procesado la siguiente oración. Todavía faltaba una, ¿no? Dice, César llegó después que Antonio. O sea, César llegó después que Antonio. O sea, Antonio le tiene que ganar a César. Entonces, necesariamente, pues, Antonio tendría que estar en el primer lugar para que le pueda ganar a César. Porque si nosotros colocamos a Antonio después de César, estaríamos en un error. ¿Sí o no? Listo, ya tenemos los 3 primeros. Y por último, la oración dice, Daniel llegó antes que Eduardo. Entonces, eso es solamente para ubicar el quinto lugar, ¿no? Daniel le gana a Eduardo. Entonces, la respuesta es, en este caso, Daniel. Pero hemos aclarado, pues el texto pues está mal tipeado en esta parte, hay un error en tipeo. Entonces tiene que ser Daniel. Bien, chicos. Entonces es la solución para la pregunta número 7. Muy bien. Continuamos ahora entonces con la pregunta número, vamos a ver, buscamos por acá, la pregunta número 8, si no me estoy equivocando. A ver, en este caso, a ver, acá está. La pregunta número 8. Muy bien. Chicos, he tenido que cuartear la separata, ¿no? Muy bien, ahí está. Bien, entonces estamos acercándonos al término de nuestra clase.
pero continuamos, ¿no? Bien, dice entonces, Ana, Berta, Carlos y Diana, hablando de cuánto, de 4 personas, están sentados en una fila de 4 sillas numeradas del 1 al 4. Punto. José los mira y dice, Berta está al lado de Carlos, coma, Ana está entre Berta y Carlos. O sea, José menciona 2 oraciones. Berta está al lado de Carlos y luego dice, Ana está entre Berta y Carlos. Esto está dando una indicación. Punto. Pero sucede que las 2 afirmaciones que hizo José son falsas. Es decir, José ha mentido. La oración 1 y la oración 2 son falsas. Entonces, acá vamos a analizar algo, ¿no? Y de ahí viene la pregunta. En realidad, viene un dato más. En realidad, Berta está en la silla número 3. Punto. ¿Quién está en la silla número 2? Muy bien. Entonces comenzaremos, antes de poner la solución, haciendo un análisis de esto denominado verdad, ¿no? Y falsedad. Bien, vamos a ver. Veamos. ¿Qué sucede si es que yo escribo una oración y resulta que dicha oración escrita es falsa? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo redacto una oración y la oración escrita es falsa, entonces se entiende que lo verdadero debe ser lo contrario de esa oración. En otras palabras, lo verdadero debe ser lo opuesto a dicha oración. Bien, ¿me entiende, no? Entonces voy a explicar. Si nos dice, Berta está al lado de Carlos y eso es falso, entonces lo verdadero, ¿qué cosa es? Que Berta no está al lado de Carlos, ¿ves? Entonces lo contrario. Y nos dice, Ana está entre Berta y Carlos, y si eso es falso, lo verdadero debe ser que Ana no está entre Berta y Carlos. Entonces de esa manera ya podemos nosotros resolver nuestra pregunta, ¿no? Entonces comenzamos. Vamos por acá. Solución. Bien. ¿Qué tipo de esquema utilizamos? A ver, ¿será vertical o será horizontal? Analizando ahora. Dice, están sentados en una fila de 4 sillas numeradas del 1 al 4. Como están sentados en una fila de 4 sillas, necesariamente tiene que ser una línea horizontal. Y además me sugiere la numeración del 1 al 4. Entonces estamos hablando de un ordenamiento todavía, ¿no? Similar a la pregunta anterior. De un ordenamiento por posición, digo. Similar a la pregunta anterior. Entonces, vamos por acá y vamos a redactar nuestro esquema. Sería entonces un esquema lineal. Ahí está. Bien, listo. Entonces vamos a poner una sajita en un extremo y una colita en el extremo contrario. Los 4 elementos van a ser dispuestos en esta ordenación, ¿no? Muy bien. Bien, como nosotros ya hemos leído la oración completa y eso es lo que se recomienda, entonces chicos, acá también hay que tener presente, ¿ya? Eso se sobreentiende que usted ya conoce, pero no está de más decir, cuando uno resuelve una pregunta de matemática cualquiera, sin importar el curso, usted primero tiene que leer la pregunta. Y al leer la pregunta, usted va a descubrir quiénes son los actores principales de esa pregunta. Entonces vamos a pensar en que la pregunta es una pequeña historia y la historia siempre tiene actores principales. Entonces hay que descubrir los actores principales. Luego una historia siempre tiene un mensaje, tiene una trama, ¿no? Entonces también hay que descubrir eso, o sea, qué cosa es lo que nos dice la pregunta o qué quiere que hagamos la pregunta. Entonces eso es importante. Bien, entonces nosotros hemos leído, nos hemos dado cuenta que en la última oración hay un punto de arranque, ¿no? Dice, en realidad Berta está en la silla número 3. Entonces, yo puedo comenzar ahí. Bien, puedo comenzar ubicando posiciones para la silla 1. Ahí está. La silla 2. La silla 3. La silla 4. Y puedo ubicar a Berta. Dice que Berta está en la silla número 3. Entonces, bien, ya puedo comenzar por algo fijo y algo verdadero. Muy bien. Entonces ya he matado esta oración. Entonces ahora vamos a continuar con las anteriores.
Y las anteriores se acuerdan que eran oraciones relacionadas con algo falso, ¿no? Entonces habíamos dicho que si nosotros vamos a decir una oración falsa, decir que una oración es falsa, entonces yo tengo que hacer lo contrario. Lo contrario. Ahí está, lo contrario. Muy bien. Entonces, dice, Berta está al lado de Carlos. Entonces, si eso es falso, lo verdadero será Berta no está al lado de Carlos. Entonces, si Berta, vamos a poner acá, de decir no, ahí está, no está al lado de Carlos, entonces, pues, Carlos no puede estar ni en la posición de la silla 4 ni en la silla 2, porque estaría a su lado. Entonces, tiene que estar más alejado que eso. Entonces, ¿dónde debería estar Carlos? En la posición de la silla número 1, ¿ves? Para que digas que Berta no está al lado de Carlos. Y luego vamos a la segunda y nos dice, Ana está entre Berta y Carlos. Entonces, como esto es una mentira, entonces la respuesta será, Ana no está entre Berta y Carlos. Entonces quiere decir que en esta posición 2 yo no podría poner a Ana, porque si lo coloco ahí, Ana estaría entre los dos, entre Berta y Carlos, y eso es falso. Entonces Ana, ¿dónde tiene que estar? En la posición 4, o sea, externamente, ¿no? Ahí debe estar Ana. Muy bien. Entonces la única persona que queda suelta es Diana. Entonces, por lo tanto, necesariamente Diana tendría que ocupar el asiento número 2. Y la pregunta dice eso, ¿quién está en la silla número 2? Uy, esto ha sido bien sencillo, ¿no? Entonces Dianita es la que está en la silla número 2. Bien, respuesta, ¿no? Entonces vamos a marcar en nuestra ficha nuestra clave. Ahí está, la respuesta Diana. Muy bien, chicos. Entonces, así terminamos la pregunta número 8. Muy bien. Continuamos ahora con la pregunta número 9. Una pregunta muy interesante, ya es más extensa, pero no es difícil, ¿no? Siempre hay que pensar de manera positiva, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué dice la lectura? En una fila de 6 asientos contiguos, hay que saber qué significa esa palabra, contiguos, ¿ya? En una fila de 6 asientos contiguos, vacíos, se tiene que, 2 puntos. Juan, Carlos y Diana son hermanos, al igual que Ana y Esteban. Repito, Juan, Carlos y Diana son hermanos, al igual que Ana y Esteban. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está mencionando ¿a quién? A 5 personas. O sea, 2 familias, ¿no? 3 hermanos por un lado y 2 hermanos por el lado de otra familia. Bien, las oraciones, ¿qué nos dicen? Primera, los hermanos nunca se sientan juntos. O sea, yo no puedo sentar junto a los hermanos de una misma familia. Perfecto. Segunda oración, Diana se sienta entre Carlos y Juan. Diana se sienta entre Carlos y Juan y a la derecha de este último. O sea, Diana está entre Carlos y Juan y a la derecha de Juan. O sea, de este último. Diana se sienta entre Carlos y Juan y a la derecha de este último. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Muy bien, entonces hay que trabajar, ¿no? Muy bien. Comenzaremos. Solución. Bien. Listo. Comenzamos preguntándonos qué quiere decir esa palabra que indiqué hace un momento, ¿no? La que dice contiguos. En una fila de 6 asientos contiguos. Contiguos, ¿qué quiere decir? Quiere decir juntos, unos a otros. O sea, son 6 asientos que están juntos unos a otros sin dejar espacio. O sea, esos contiguos, uno al lado del otro. Muy bien, vacíos. Entonces hemos dicho que si se trata de asientos, vamos a usar un ordenamiento horizontal, ¿no? Muy bien, entonces procedemos a realizar un esquema para nuestra solución. Ahí está. Bien. Muy bien. Vamos a poner por acá asiento. No me están hablando de primer lugar ni segundo lugar. Entonces se entiende que tiene que haber, en este caso,
posición de izquierda ahí, derecha, y justo eso menciona, pero dice, ¿no? Juan a la derecha de este último. Entonces ya hemos dicho, ¿no? De acuerdo a nuestra posición de nuestras manos. Nuestra mano izquierda nos da la orientación y por eso ubicamos en este lugar la posición izquierda. Y en el otro extremo, la posición derecha. O sea, según nuestra mano derecha, el sentido derecho, y nuestra mano izquierda, el sentido izquierdo. Muy bien, comenzamos. Dice, los hermanos nunca se sientan juntos. Entonces, tenemos ahí 3 hermanos de una familia y 2 de otra, pero hay 6 asientos. Entonces yo voy a ubicar los 6 asientos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, en estos 6 asientos nosotros vamos pues a sentar. Bien, comenzaremos sentando a los hermanos de la familia donde hay 3 hermanos, ¿ya? O sea, Juan, Carlos y Diana. Entonces voy a suponer, en este caso, porque eso es lo que voy a hacer acá, no hay forma para saber si en este primer asiento se sienta el hermano de la familia 1 o de la familia 2, sino voy a comenzar haciendo un supuesto, ¿ya? Voy a suponer que en esta posición se está sentando pues la familia 1, ¿no? Entonces yo puedo poner que eso es la familia X, dejando un espacio familia X y dejando otro espacio familia X, ¿no? XXX, que es la familia ¿de quién? Entonces la familia X estará compuesta por ¿quién? Juan, Carlos y Diana, o sea, Juan, Carlos y Diana. Bien, entonces en uno de esos 3 lugares posiblemente estarán Juan, Carlos y Diana, pues, porque el X también podría estar en este lugar, ¿no? Pero por ahora vamos a asumir solamente esto de acá. Bien, entonces vamos con la segunda oración. Dice, Diana, justo está hablando de esa familia, la familia X. Diana se sienta entre Carlos y Juan, o sea, Diana va al medio, o sea, Diana debería estar en este lugar. Diana se sienta entre Carlos y Juan. Y a la derecha de este último, o sea, Diana a la vez está a la derecha de Juan. Entonces, para que Diana esté a la derecha de Juan, Diana tendría que estar, Juan tendría que estar en el primer lugar del lado izquierdo, ¿no? Acá tendría que ser Juan. Cuidado, profesor, pero ¿cómo? No lo estoy entendiendo. A ver, para que Diana esté a la derecha de Juan, Juan tendría que estar en el sentido de lectura opuesto, o sea, como decimos que Diana debe estar a la derecha de Juan, Juan debe estar a la izquierda de Diana, o sea, si acá está Diana, Juan está a su lado izquierdo, ¿ven? ¿Están viendo? Repito, si Diana debe estar a la derecha de Juan, entonces Juan debe estar a la izquierda de Diana. Entonces hacemos esta ubicación y volvemos a leer para ver si lo que hemos hecho está bien. A ver, y leemos. Y la lectura dice, ¿no? Juan a la derecha de este último. O sea, Diana se sienta entre Carlos y Juan y a la derecha de este último. O sea, Diana está a la derecha de Juan. Ahí está. Juan, lado derecho. Juan, lado derecho. Diana. ¿Por qué el lado derecho este sentido? Porque así dice la orientación del ordenamiento que hemos definido, ¿no? Juan, lado derecho. Entonces, podemos poner una línea si queremos. Ahí está. Lado derecho, Diana. Muy bien. Listo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Y no podemos colocar más elementos. Claro, estos también podrían variar porque podría comenzar el X en esta posición de acá, ¿no? Pero hemos hecho un supuesto inicial. Veamos ahora la segunda familia. La segunda familia es la familia, le voy a llamar Y. Estaría compuesto por ¿quién? En este caso, por Ana y Esteban. La familia Y está compuesta por Ana y Esteban. Entonces, si te fijas, tiene muchas posibilidades. Porque podría estar, dice que tiene que estar separados, ¿no? En esta posición y en esta. Puede estar en esta posición y en esta de acá. O en esta posición y en esta de acá. Entonces hay varias posibilidades. Entonces vamos a ver, no lo colocamos todavía, vamos a ver cuál cumple según las alternativas, porque la pregunta dice cuál de las siguientes alternativas es correcta. Muy bien, vamos con la primera. ¿Qué dice entonces la primera alternativa?
Dice, Esteban se sienta a la izquierda de Diana. A ver, Esteban se sienta a la izquierda de Diana. ¿Sería correcto esto? No necesariamente, ¿no? Porque no tenemos una ubicación fija de Esteban. No tenemos una ubicación fija de Esteban. Entonces, esta para nosotros es falsa. Cuando no hay una ubicación fija o no hay una ubicación certera, una seguridad al 100%, una certeza, estaremos hablando de que la oración o la proposición es falsa. Ana está a la izquierda de Diana. Ana está a la izquierda de Diana, la segunda, ¿no? Entonces yo tengo a Ana, pero como Ana no es colocado y no existe en este caso datos para colocarlo, entonces Ana podría estar en cualquier otra ubicación. Dice Ana está a la izquierda de Diana, entonces no sé si eso es correcto. Podría estar a la derecha, como podría estar a la izquierda, no nos definen eso. Entonces todavía es una posición falsa. Luego, el sitio vacío está junto a Juan. Acá tenemos Juan. El sitio vacío está junto a Juan. Nadie me asegura que este lugar es un sitio vacío. No nos dan la seguridad. Entonces, tampoco vamos a decir que es verdadero, es falso. Y por último, Juan está entre Ana y el sitio vacío. O sea, Juan está entre Ana y el sitio vacío. Pues para que eso suceda, tendría que haber comenzado X posiblemente en otra posición, ¿no? Para que Juan esté entre Ana y el sitio vacío. ¿Sí o no? Pero eso no está establecido como regla, nadie te lo dice. Podría darse en una posición, un caso 2, pero en este caso 1 no se cumple. Y para que sea verdadero algo, tiene que cumplirse en cualquier caso que tú dibujes. No importa si tienes que sea 5 casos de análisis, en los 5 debería cumplirse. Recién de esa manera podemos decir que es verdadero. Por lo tanto, entonces acá es falso. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta? La respuesta sería ninguna de las anteriores. Claro. Y la pregunta es ¿por qué? Ninguna de las anteriores. Se han dado cuenta, ¿no? Es porque falta datos. Falta aclarar más datos. Solo con lo que nos dan es prácticamente imposible. Nos dice que 6 asientos vacíos, bueno, repasemos. 6 asientos vacíos. Se tiene que hay 3 hermanos, Juan, Carlos y Diana. Son hermanos, al igual que Ana y Esteban. O sea, Juan, Carlos y Diana son hermanos, al igual que Ana y Esteban. O sea, nos da a entender que estos 3 son hermanos de una familia y los otros son hermanos de otra familia, ¿no? Juan, Carlos y Diana son hermanos, al igual que Ana y Esteban, que por otra parte también, ¿sí o no? Entonces, nos dice, los hermanos nunca se sientan juntos, entonces hemos propuesto una separación, dejando un espacio para la familia X. Estamos comenzando con la que tiene mayor cantidad de elementos, para que sea más sencillo el análisis. Bien, y luego nos dice que Diana se sienta entre Carlos y Juan. Diana se sienta entre Carlos y Juan. Entonces, Carlos tendría que estar pues, y Juan a los extremos de Diana. Entonces, eso me da a entender pues que yo tengo que ubicar a Juan y Carlos, pero acá además dice algo, ¿no? Juan y a la derecha de este último, o sea, Diana está entre Carlos y Juan y a la derecha de este último, o sea, a la derecha de Juan. Entonces acá está Juan, acá está Diana. ¿Y dónde estaría Carlos? Bueno, no lo coloqué hace un momento, pero Carlos debería haber estado colocado acá. Ahí debería estar colocado Carlos. Pero eso altera, no altera nada, se van a dar cuenta. Bien, entonces en las interrogantes tenemos, ¿no? ¿Cuál de ellas es la alternativa correcta? Esteban se siente a la izquierda de Diana. Diana está acá. Nadie me da la posición de Esteban, entonces yo no puedo asumir algo que nadie me da. Falso. Ana está a la izquierda de Diana. Diana está acá. Ana no tiene posición definida, entonces yo no puedo asumir porque podría poner en cualquier lugar. Falso. El sitio vacío está junto a Juan. No lo puedo definir, no me lo dice. Va a haber un sitio vacío, sí, pero no lo puedo definir. Falso.
Juan está entre Ana y el sitio vacío. Juan está entre Ana y el sitio vacío. Tampoco lo puedo definir. Entonces, es falso. Por lo tanto, la respuesta es ninguna de las anteriores. Bien, queridos alumnos. Entonces, de esa manera, hemos resuelto la pregunta número 9. Bien, chicos. Entonces, con esto estaremos llegando al final de nuestra parte práctica, ¿no? Hemos hecho un repaso entonces de una serie de ejercicios correspondientes a la parte práctica. Bien, así como ustedes pueden ver, acá está la parte práctica. Y como desarrollo para ustedes, para que se ejerciten, tendrían esta segunda ficha en donde van a tener que resolver las preguntas una a una, siguiendo los conceptos pues enseñados en este video. Muy bien, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.